Bien. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del principio, en el principio, donde estudiamos el libro de Génesis, un libro de comienzos. En la primera lección estudiamos el comienzo del universo por Dios. Y en la lección 2 estudiamos el comienzo de los seres humanos, la corona de la creación, y también el comienzo del regalo maravilloso, el matrimonio. Y hoy vamos a estudiar, reflexionar sobre el comienzo del pecado. El día más triste en toda la historia de los seres humanos es el día en lo que los seres humanos cayeron en pecado, que traicionaron a Dios um, por, por la tentación de un serpiente. Pero antes de empezar, por favor, oremos. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo, pero en tu amor tú prometiste un salvador del pecado. Yo soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame, por gratitud a ti, a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Bien. Vamos a continuar utilizando el método de las 4C hoy. También vamos a analizar la importancia de las preguntas consolidar y al final vamos a platicar un poquito sobre el tema del pecado original. Entonces, en sus tareas, ustedes reflexionaron sobre esta pregunta. Hagan una comparación entre el mundo antes y después de la caída en pecado. Entonces, por favor, cuéntenme sus reflexiones, qué piensan ustedes sobre este tema. Sí, hermana, por favor. Lo siento, su micrófono está mudo. Dios les bendiga. El antes había perfección, había, todo era bello, todo lo hizo perfecto Dios para el hombre, la creación perfecta del hombre y la mujer antes, pero después de la caída del hombre, todo se contaminó hasta el día de hoy, solo hay pecado, perversión, es totalmente destruida la creación de Dios. Gracias al Todopoderoso que está rescatando hombres y mujeres para llevarlos al trono de la gloria. Bien, muchas gracias por compartir. Y hermano Guillermo. Sí, pastor, todo lo hizo perfecto, el universo, la corona que fue la creación del hombre, a su imagen y semejanza, y bien vino el pecado por desobediencia, por no acatar una sola prohibición que hizo Dios, pero como nos creó con libre albedrío, pues lastimosamente somos criaturas caídas a partir del pecado de Adán y Eva. Todo se contaminó
la armonía que había en la creación, toda se perdió. El hombre, por ese pecado, pues fue sacado del paraíso. Vino las enfermedades, vino la muerte, vino la violencia, vino toda una creación que se llenó de caos, se contaminó, como dijo la hermana, y a partir de esa contaminación, la generación, a partir de ellos, toda contaminada, llevamos el pecado original. Afortunadamente, Dios tenía preparado de antemano el plan de la salvación. Y gracias a Dios por ese regalo inmerecido que recibimos por la fe en Jesucristo. Gracias a Dios que no nos abandonó por su amor inmenso, por su grande misericordia. Eso es una comparación que yo hago con respecto a las dos cosas que pregunta sobre cómo éramos en el paraíso, cómo estábamos, y ahora cómo estamos en un mundo donde no se ve sino violencia, maldad, pecado, de todo, pastor. Ese, hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Sí, gracias por compartir, hermano. Y Line, por favor. Sí, buenas noches, pastor y compañeros. Disculpará que no podía ingresar bonito a la clase, pero ya estoy. Bueno, con la participación del mundo como era antes, con el de hoy, antes era maravilloso. Había mucha flora y fauna porque Dios había creado casi, o sea, todo perfecto, digamos. El hombre y la mujer, había mucha santidad porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y era un mundo lleno de muchas bendiciones. En cambio, en el mundo después, en el que hoy estamos, mucha destrucción, vicios, maldad, una sociedad desorganizada, donde prácticamente amamos las cosas mundanas y no distinguimos el bien ni el mal. La sociedad para todos igual, mientras que somos pocos los que tenemos temor a Dios. Entonces, yo creo que esa es mi participación. Gracias. Sí, gracias por compartir, hermano. Sí, había un gran cambio en las cosas en el jardín, especialmente la pérdida de perfección, la entrada del dolor y la muerte. También vivimos en armonía perfecta con Dios y uno con otro. Y ahora todo es arruinado en nuestras relaciones entre personas y también entre los seres humanos y Dios, por causa del pecado. Bueno, tengo dos más preguntas para ustedes. Ah, una persona puede contestar la primera: ¿cómo reaccionaron Adán y Eva a escuchar la voz de Dios? Sí, hermana, por favor. El 200, su micrófono otra vez. Ahí sí. Sí. La reacción de Adán y Eva al escuchar la voz de Dios después de que desobedecieron fue de temor, tuvieron miedo, se escondieron, tuvieron temor, se colocaron, se cosieron hojas en su cuerpo para esconderse de Dios, para tapar su cuerpo y esconderse de Dios. En el Edén tenían comunicación cara a cara con Dios, ahora ya con la desobediencia
quisieron ocultarse de Dios, ya se dieron cuenta que estaban en pecado. Bien, sí, muy bien. Con temor, con vergüenza al escuchar la voz de Dios. Y hay otra persona que puede responder a la segunda pregunta, ¿cómo respondió Adán cuando Dios le llamó a rendir cuentas? Hermano Guillermo, por favor. Pastor, Adán respondió pues obviamente que ya conocieron el bien y el mal. Adán respondió evadiendo la responsabilidad. De hecho, toda la responsabilidad se la traspasó a Eva y Eva a la serpiente. No querían aceptar, o sea, aceptar el pecado. Eh, Tuvieron temor, tuvieron vergüenza y precisamente el dolor de ser sacados del paraíso, donde no sufrían, donde no había enfermedades, donde todo era fácil y un paraíso tan hermoso, y saber que ya tenían que el trabajo se hacía duro, ganas para ganarse la comida, que antes no. La mujer, eh, los problemas, el dolor en el parto, el dolor para procrear. Y sí, pastor, en resumidas cuentas, ellos relacionaron con temor y le querían huir a la responsabilidad. O sea, estaban como remisos en aceptar que habían pecado, donde estaba muy claro el pecado. Se dejaron confundir por el enemigo, por la serpiente, por el mentiroso que siempre es Satanás, el mentiroso por excelencia. Pastor, eso es todo. Sí, bien, gracias hermano por compartir. Habían otros en el chat que dicen que Adán echó culpa a Eva ah, cuando Dios le llamó a rendir cuentas. Um, y no solo culpa hacia Eva, pero también culpa a Dios, sí, porque él dijo, la mujer que tú me diste. Entonces él trató de pasar la culpa a Dios también. Sí, muy cierto. Muy bien. Me encanta toda la participación que tenemos ahora también en vivo y en el chat. Gracias, hermanos, por eso. Seguimos entonces hasta el contar. Yo quiero tres voluntarios para leer desde sus Biblias, por favor. La primera persona va a leer capítulo 3, los primeros 7 versículos. Hermano Álvaro, por favor. Así dice la bendita palabra de nuestro Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así dice la palabra del Señor. Muchas gracias. Otra persona que puede leer hasta el versículo 19. Del 8 al 19. Sí. Ok. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín. Y a la hora en que sopló el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andaba por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces, era hasta el 14, ¿cierto? Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todas las demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Hasta ahí. Bien, y seguimos por versículo 19, por favor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita serás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y tomó Adán el nombre de la mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Y Dios, el Señor, dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén, para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. La palabra de Dios. Bien, ahora vamos a considerar los detalles de esa historia tan triste. La primera pregunta entonces es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Hermano Álvaro, por favor. Sí, los personajes de esta historia es
Ahí encontramos a Jehová Dios, encontramos a Satanás por medio de la serpiente, encontramos a la mujer, encontramos al hombre, a querubines y a los hijos. Muy Eso bien. fue lo que- Sí, muy bien. Am, ¿Dijo usted los hijos? Sí, ahí se encuentran los hijos de Dios. Me Oh, ok, imagino que son hijos que vendrían. ok. Hijos, hijos de Dios. ¿En cuál versículo, hermano? Sí, ya no le encuentro dónde lo vi. Ok. Sí, quizás entre el hijo del serpiente, los hijos del serpiente y los hijos Ah, de ajá, la sí, creo que mujer. sí. Sí. Sí, Ok, sí, la eso. gestación. Ok, entiendo. Sí, eso, las simiente que va a llegar la mujer, eso sería Cristo. Él también, sí, él también es en esa historia. Gracias, hermano. Bien, ¿y cuáles son los objetos de esta historia? Hermana, por favor. El árbol del bien y del mal, el jardín del Edén, el fruto que era delicioso para los ojos, en la higuera con que cosieron delantales, las hojas, las pieles que del cordero que tuvo que ser sacrificado para cubrirlos, y los árboles y todo lo que había en el huerto, todo lo que fue creado. Sí, sí, muy bien. Hermano Guillermo, ¿veas Sí, algo diferente? sí, las espadas de los querubines, el fuego, la espada que giraba para en todos los sentidos. Eso Sí, quería agregar. sí, sí, la espada encendida. Eso es. Ah, llegó la tinta. Muy bien. Yo creo que eso es todo. Entonces, ¿dónde ocurrió esa historia? En el huerto del Edén. Sí, en el huerto de Edén. ¿Y cuándo ocurrió? Hermano Line, ¿quieres contestar esa? Sí, esto ocurrió después de que Dios formó a su plenitud al mundo, dejó en su jardín ya todo, y Adán y Eva pues fueron los encargados de que reproducieran la tierra y desobedecieron. Entonces después de eso pasó este acontecimiento. Sí, bien dicho. Sí, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo ha pasado después de la creación, pero sabemos que es después del séptimo día porque ah, al final de la creación Dios vio todo y todo era muy bueno. Am, entonces, sí, fue después, como dije al hermano Line. Pregunta número 5. ¿Cuál es el problema? Am, Hermano Álvaro.
Es nada más para corroborar la información que di de los personajes históricos. Ok. Ese se encuentra en el verso 16, donde dice que la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se señorará de él. O sea, está hablando de hijos, de los que iban a venir. Para, Ok. para esa información nada más que me faltó. Ok. Para que no haya- Muy bien, entiendo ahora. Gracias. Sí, gracias a usted también. Hermana, por favor. El problema, a ver, el engaño de Satanás a la mujer, el engaño de la mujer hacia el hombre que le hizo comer el fruto prohibido, eh, esa consecuencia en que él acusó a ella acusó a la serpiente, él acusó a Dios, entonces ahí hay varios problemas. Sí, sí, varios problemas. Sí. Ah, con la llegada del pecado, todo cambió como discutimos antes. Ujú. Hermana Marley, Sí, buenas noches, Dios me lo bendiga. buenas noches. El problema que yo veo es la desobediencia, primero de Eva y después de Adán. Es el principal problema que hay en la historia. Sí, bien, eso es el empieza de todo, sí. Gracias por compartir, hermana. ¿Vemos más problemas? Hermano Álvaro. Sí encontramos que también va a haber problemas, que las mujeres pues van a tener dolores de parto. Ese es un problema que todavía tenemos hasta hoy, que pues, las mujeres sufren mucho. Sí, Eh, entonces, pues es un problema que tenemos todavía hasta el día de hoy. exacto. Sí, ese problema ya continúa hoy, los dolores en el parto. Muy bien. Y hermano Line, por favor. Sí, otro problema también que Satanás no quiso que sea la pareja muy feliz, en la cual que hoy en día lo mismo, Satanás nos rodea y no nos deja acercarnos a Dios y somos pocos los que damos un tiempo. Entonces yo creo que el problema más grande es el enemigo Satanás que se nos cruza en los caminos diarios de la vida. Sí, muy bien. Sí, ya necesitamos que batallar contra Satanás. Eso también es un gran problema. Hermano Guillermo. Pastor, también la caída del hombre, la expulsión, un gran problema, un problema mayúsculo. Eh, También la desobediencia y también el descaro de Adán de culpar, de meter a Dios en eso. Y lo veo yo como un problema también. Es todo, pastor. Muy bien. Sí, sí, muchos problemas por la desobediencia. Muy bien. ¿Se resuelve el problema? Hermana, por favor. Sí, hermano, el problema se resuelve, el mismo Señor lo resolvió al sacrificar un animal. No explícitamente dice qué animal es, pero supongo que fue un cordero, el cordero inmolado por cada uno de nosotros, que también para nosotros fue resuelto el problema de la desobediencia y del pecado. Am, sí, el Cordero de Dios. Sí, eso es la solución. Muy Ujú. bien. Hermana Marley. Su micrófono, hermana. Okay. ¿Sí me escuchan? Sí, Pues a base de ese problema Dios los expulsó del jardín del Edén. Fueron expulsados.
Sí, muy bien. Fueron expulsados. Eso es una resolución de todo. Es algo triste, pero fue para el bien de ellos, para que ellos no vivieran en su pecado para siempre. Eso es un acto de gracia por parte de Dios. Hermana, hermana Amparo, por favor. Sí, no, ya lo que acabé de opinar, yo considero que el sacrificio del animalito nos muestra el sacrificio de Cristo para limpiarnos del pecado. Y pues ahí el problema de la tierra, pienso que no se ha resuelto porque cada día tiene que luchar más el hombre para sacar alimentos de la tierra. La preñez de las mujeres sigue siendo con dolores, con el sudor de su frente tendrá que trabajar. Ya ese se resolverá ya el día que estemos con el Señor en el paraíso nuevamente. Exactamente. Sí, hay problemas que no han resolvidos y que van a resolver en el cielo, como dolor y el labor difícil. Muy bien. Hermano Guillermo, por favor. Pastor, sí, Dios resuelve también el problema cumpliendo lo que le dijo. El día que comiereis ciertamente moriréis, o vas a morir el día que comieres del fruto que te prohibí. Y Dios cumple su palabra, los expulsa del paraíso y vino la muerte con el pecado. Entonces se resuelve, Dios lo resuelve con su sabiduría y con su lealtad a su misma palabra. Gracias, pastor. Sí, sí, gracias a usted también. José dice en el chat que el problema del pecado ya continúa hoy. Hay una solución de ese problema. No es bueno, es en la historia también. ¿Qué pensamos? Dios dio una solución del pecado en esta historia. Sí. Examinamos el Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu Así es. simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Muchas veces esta se llama el protoevangelio, la primera vez que el evangelio está en las escrituras, una profecía de Cristo, porque Cristo es el único que, que tenía victoria sobre el Dios, sobre el pecado, sobre el mundo pecaminoso. Y esa parte tú le morderás el talón. Vemos eso en la vida de Cristo, ¿verdad? Cristo en su vida, en su ministerio, él experimentó mucho dolor y tanta tentación del diablo. Pensamos en sus tentaciones en el desierto por 40 días. También las tentaciones del Pedro. Él dijo, no, ahora este no necesita que pasar a ti, no necesitas que morir, no necesitas que morir en una cruz. Y Jesús dijo, detrás de mí, Satanás. También vemos su sufrimiento en Getsemaní, donde lloró lágrimas de sangre y finalmente en la cruz, donde pagó el precio de todos los pecados y, y murió. Y aunque eso no parecía como victoria sobre Satanás, sabemos que es una victoria y la prueba es la resurrección.
Cristo tiene la victoria sobre Satanás y esa victoria es la nuestra también. Sí, Génesis 3:15 es una promesa que se cumplió después. No es parte de esa historia, pero la promesa, la primera vez que vemos la promesa está en esta historia. Y es asombroso que de inmediato Dios tenía una solución para la humanidad. Muy bien. Ahora vamos a platicar sobre las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Dicho otra vez, ¿cuál título, una frase, título corto darían ustedes a esta cuenta? Hermano Line, por favor. Para mí sería el punto principal la creación de Dios que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para que fueran santos. Esa es mi intervención. Gracias por compartir. Hermana Amparo, por favor. Para mí la tentación y el primer pecado del hombre. Tentación y pecado, primer tentación y pecado del hombre. Muy bien. Y hermano Guillermo. Para mí le daría el título de La caída del hombre por su pecado de desobediencia. Sí. Caída de hombre y la desobediencia. Muy bien. Y hermano Álvaro, por favor. A mí me gustaría como tema la humanidad o Adán y Eva pecó, pero Dios nos da un Salvador. Excelente. Eso tiene las dos caras de la moneda en esta historia. Sí, ellos pecaron y cayeron en el pecado, pero Dios también promete un Salvador. Muy bien, hermanos. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Hermana, por favor. A ver, los engaños de Satanás que muchas veces nosotros nos dejamos engañar fácilmente y caemos en ellos. Y pues debemos de estar con los oídos bien abiertos y metidos en la palabra de Dios para evitar que el tentador nos esté dañando en cada momento, esté dañando nuestra vida con el Señor. Muy bien, sí. Como Adán y Eva, escuchamos a la voz del serpiente, del diablo, en vez de nuestro Dios generoso. Otro pecado que vemos en esta historia y confesamos. Hermano Line, por favor. El pecado que veo en esta historia es el orgullo de nosotros de creernos más que el propio Dios. A veces nos dejamos tentar de los vicios, del, del mundo, de lo que hay y nos ofrece, y nos destruye el conocimiento y nos conlleva a ser esclavos del pecado. Sí, como ellos, nosotros también somos esclavos al pecado. O bueno, nosotros como creyentes no más esclavos al pecado, sino a Cristo, pero antes de creer, sí, todos nosotros ah, fuéramos esclavos al pecado. Ya pecamos. No somos perfectos, pero no somos esclavos nomás. En el chat
La hermana Verina dice no aceptar cuando pecamos. Eso es interesante también. Sí, ah, muchas veces en su palabra Dios nos dice que hemos pecado y hay una gran tentación de no escuchar a su palabra, de no obedecer su palabra. Y hermano Guillermo, por favor. Pastor, sí, la soberbia también del hombre, precisamente la serpiente utilizó, como él también, el ángel, el bello querubín que hizo Dios, el mejor adorador, y su pecado de soberbia, que quería estar por encima de Dios. Por ahí en la Biblia no me acuerdo el versículo, pero dice que estaría en los montes más altos, que aspiraba a estar en el monte más alto para ser como Dios o más que Dios. Y los hombres somos soberbios y codiciosos. La mujer vio el fruto, lo codició y se llenó de codicia y de eso, de qué le digo yo, se puso muy soberbia, quería ser como Dios, quería ser sabia y le creyó a la serpiente la mentira. Ese es un gran pecado que yo veo, pastor. Muchas gracias. Sí, gracias por compartir. Sí, el pecado de poner a nuestros mismos en lugar de Dios, alabar a nuestros mismos en lugar de Dios, obedecer a nuestra voluntad en vez de la voluntad santísima de Dios. Muy bien. Sí, y la hermana Verina dice en el chat que Adán y Eva no creyeron a la palabra que Dios le dio. Ellos dudaron a su palabra. También nosotros también dudamos la palabra de Dios. Sí. Vemos mucho pecado en esta historia. Es una historia tan triste, pero no es sin esperanza. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Y la primera, hermana Amparo, por favor. Bueno, a través de esta porción que hemos leído vemos el amor de Dios en que Dios los llamó, Dios los buscó, Dios los llamó, Dios los cubrió. Entonces, eso hizo Dios para conmigo y sé que para con todos nos buscó, nos llamó por nuestro nombre, nos cubrió con su sangre por nuestros pecados y nos ha dado salvación y vida eterna. Sí, es asombroso que después de la caída, Dios buscó a ellos para llamarlos al arrepentimiento, para mostrar su amor hacia esos traidores. Yo pienso que lo podemos encontrar en Génesis 3:15, ¿verdad? Que nos promete que un Salvador. Entonces, ¿dónde vemos el amor también ahí? Donde Él mismo llega a ellos, le habla y es que los cubre. Él no los maltrató, pues, váyanse de aquí, o sea, no los trató mal. Al contrario, los cubrió. Claro, los sacó porque había que sacarlo, pero los trató bien. Así que eso mismo hace con nosotros. Es todo. Sí, muy bien. Otra vez el Evangelio, la promesa del Salvador, un Salvador que ah, va a tener, que tendrá victoria sobre el pecado, sobre nuestra carne pecaminoso, un victoria para nosotros. ¿Vemos más? No puedo recordar quién dijo antes, pero sí, fue un acto de amor que
el Dios expulsó a ellos del huerto para que no vivieran en el pecado para siempre, ¿verdad? Entonces, en expulsar ellos del huerto, eso fue un acto de amor. Muy bien, hermano. Finalmente, te pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Um, Vemos el Evangelio, la promesa de Cristo en gratitud. um, que, que pido que el Espíritu Santo obre en mí, cuáles obras, cuáles pensamientos, cuáles oraciones, um, para responder en gratitud. Hermano Guillermo, por favor. Pastor, yo pediré y vivo pidiendo esto, que con ese regalo inmerecido de la salvación que me llama tanto la atención cuando dice nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él sembró eso en nosotros. Entonces, yo sí le pido mucho a Dios que yo sepa distinguir entre su voz y la voz de la tentación, que yo sepa que el Espíritu Santo siempre esté conmigo para que yo pueda discernir. Y la voz de Dios me dice y tener en cuenta que es primero Dios, porque no caer en la tentación, porque caemos tontamente en el sentido de que somos, hay veces, torpes, no estamos alerta a los engaños de Satanás y sabemos que él es el mentiroso, siempre ha sido mentiroso y el engañador, y entonces tenemos que estar muy alerta porque vive como león rugiente buscando a quien devorar y quien caiga en sus redes. Yo le pido a Dios mucho eso, pastor, porque realmente estamos en un mundo donde fácilmente, con tanta cosa que se ve, ahora con la ingeniería, con la inteligencia artificial, con los internet, nosotros tenemos mucho, nos bombardean muchas cosas que nos pueden seducir en este mundo. Yo le pido a Dios que me mantenga muy alerta frente al mundo porque me da miedo caer. Yo estoy aquí precisamente porque yo tuve una vida desordenada. Mi vida no fue muy buena en mi juventud. Ahora ya soy una edad adulto mayor y reconozco y me duele mucho haber pasado por eso, pero sé que Dios me perdonó porque con honestidad y con humildad le pido perdón y reconozco y he reconocido ante las personas que le fallé y he pedido perdón a mi familia, a mis hijos. Tuve una vida difícil en un tiempo, pastor. Precisamente vivo agradecido porque estoy acá, porque Dios me rescató, Dios me buscó. Yo soy en este momento lo que Dios hizo en la recreación, me hizo nacer de nuevo y vivo muy agradecido con Dios por eso. Y por eso siempre pido para mí y para mi familia, pido eso, que estemos alertas ante las tentaciones del enemigo. Fácilmente nos dejamos desorientar y hay veces la mente nos juega infidelias, hay veces la mente se nos nubla y caemos fácilmente, pastor. Hasta ahí mi aporte, pastor. Sí, bien, gracias. Sí, que Él nos fortalezca para luchar contra la tentación, contra el pecado y contra este mundo tan pecaminoso. Y también gratitud por la fe que ha obrado en nosotros, en nuestros corazones. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Álvaro, por favor. Yo quisiera añadir un poquito más a lo que dijo el hermano Guillermo, muy acertada su comentario, pero yo también quiero añadir un poquito que pedirle a Dios que nos enseñe a discernir entre la voz de Dios y la voz de Satanás, porque es donde podemos nosotros caer en desobediencia, y como cayó Eva, escuchó la voz de Satanás
y no escuchó la voz de Dios que tenían que obedecerle. Entonces, hoy en nuestros tiempos oímos muchas voces y podemos dejar engañar. Eh, por eso el apóstol Pablo, en estos tiempos van a venir muchos engañadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Entonces ahí pedirle a Dios que nos enseñe a discernir su palabra para que no dejarnos caer en tentación y no nos dejemos engañar de falsas doctrinas, pastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Muy bien, sí. Sí, pedir que no caemos en la tentación, como en la oración del Señor. Muy bien. Hermano Line, por favor. Sí, queridos hermanos, pedirle a Dios la fortaleza de sabiduría para saber distinguir el bien y el mal, porque también debemos conocer la gratuidad de nuestro Dios, quien nos da cada momento. Él nos ha creado a su imagen y semejanza para darnos lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. Y Él lo hace no a cambio de nada, sino que Él siempre está para buenos y malos. Y a veces nosotros nos equivocamos en decir que Dios necesita de nosotros y eso es mentira. Entonces, saber distinguir la gratuidad y la gratitud. En cambio, la gratitud que hace el hombre es de que yo doy algo para que alguien también se acuerde de mí, dándome la recompensa. Entonces, es lindo saber qué cosa es la gratuidad de Dios y la gratitud del hombre. Esa es mi intervención. Muy bien, gracias, hermano. Y la última respuesta, la hermana Amparo, por favor. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Qué le pediré yo a Dios? Que me ayude a entender los ataques del enemigo, porque él se disfraza como ángel de luz y engañará si fuera posible a uno de los escogidos. Que Dios nos ayude a poder saber cuándo es el enemigo el que está atacando nuestras vidas y no apartarnos de su camino por causa de este ángel caído. Sí, muchas gracias, hermana. Muy bien a todos. Ahora vamos y gracias a todos por toda la participación. Esa es una clase excelente. Muchas gracias. Analizar. Ahora vamos a platicar sobre nuestro segundo objetivo. Sí, vamos a analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Es importante en este paso que entendemos la historia que estamos leyendo antes de aplicar la historia a nuestras vidas, porque puede ser muy peligroso sacar un puntito de una historia sin entenderlo en el contexto. Por eso las preguntas de consolidar son tan importantes. También la primera pregunta de consolidar cuál es el punto principal de la historia, eso también es muy importante. Pero bien, en esas 4 preguntas, tratamos de aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Primeramente, queremos entender el punto principal de la historia, ponerlo en contexto e identificar el mensaje más importante que Dios está tratando de comunicar a nosotros. Después, la ley de Dios nos hace conscientes del pecado y usamos esa ley como un espejo, porque ese espejo nos muestra cómo hemos fallado en amar a mi Dios, a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Como en el huerto, la desobediencia, el dudar de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos hecho el mismo. Todos nosotros
hemos sido desobedientes, todos nosotros hemos dudado también, pero no queremos quedar en esta tristeza sobre el pecado. Entonces, es tan importante que buscamos el amor de Dios hacia nosotros también en la historia. ¿Cuál es el evangelio en esta historia? Las buenas noticias de Cristo, donde vemos su misericordia y gracia, el dulce evangelio de Cristo, lo que nosotros no, lo que yo no pude, puedo ni podré jamás hacer para ganarme el favor de Dios. Eso es de suma importancia. Y finalmente, ¿cuál es la aplicación? Los frutos de fe y gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por mí. Esas preguntas es nuestra oración que les ayude a aplicar las historias de la Biblia a sus vidas y que obre el Espíritu Santo en sus vidas también por medio de su palabra. Muy bien, hay preguntas aquí. Hermano Line, por favor. Sí, querido pastor, una preguntita, verás que yo no puedo ingresar muy bien al principio de cada clase por el internet. Y yo estaba con la inquietud de que si los temas de cada clase las desarrollamos para enviarle a usted o las tenemos para nosotros. Eso es lo que no sé si ya lo diría y yo no he escuchado. Esa inquietud la tenía. Bien, yo quiero checar que entiendo bien. La pregunta es si los temas son de mí o algo que platicamos y decidimos como grupo. ¿Es su pregunta? Sí, eso es. Sí, o sea, le mandamos, le enviamos a usted cada trabajo, cada clase, o va a ser un proyecto final que nos va a dar aparte de esto. Oh, sí, las tareas. Y las tareas, las, Mm, los diarios que hacemos, que se le ok. enviamos a usted. Sí, sí, entonces yo envío las tareas cada lección. No, ustedes no necesitan que entregar nada a mí, lección por lección, pero sí, hay un proyecto final y yo voy a compartir la información de ese proyecto final esta noche. Ah, ya, muy bien, gracias. Yo eso tenía esa duda. Gracias. Pastor, ¿le puedo hacer una preguntita para solicitarle algo? Sí, por favor. Sí, pastor, es que usted nos podría dar su WhatsApp personal. Mi Sí, en WhatsApp verdad, sí, personal. estamos. Sí, nos lo podría poner ahí en este mismo por el que recibimos las clases. Ah, O sí, sea, bueno, pues sí, si no pues. es inconveniente, si no es ningún problema, porque de todas maneras uno debe respetar la privacidad de cada uno. Oh, entiendo, ok. Sí, el número que está en el grupo de WhatsApp, lo de donde yo mandé todos mis mensajes, ese es mi número personal. Ustedes Ah, están correcto, libres, por favor, correcto. manden a mí mensajes, preguntas, dudas, lo que sea. Ah, bueno, No era que es, no lo había visto. okay. Sí, no va a romper mi privacidad. Me encanta recibir comentarios, preguntas, todo eso. Yo estoy a la orden. Doctor, Dios me lo bendiga. Gracias. Pastor, entonces el proyecto final se envía a ese número que hay en el WhatsApp o usted da otro número para enviar el proyecto. Sí, sí, el número que está ahí en el WhatsApp. Está Ok. bien. Sí, pero dice que después todavía nos va a avisar. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Ok. Muy bien. Contesté las preguntas. ¿Hay más preguntas?
Ok. Todo bien. Entonces, ok, todo bien. Sí, voy a compartir más información sobre el proyecto final. Y si tienen preguntas, por favor, mándenme un mensaje en privado o en el grupo de participación. Yo también leo todos los mensajes en ese grupo. Pero es tu preferencia. Bien. Al final de la clase, vamos a hablar del pecado original, también um, llamado pecado heredado. Ah, es decir, cuando cayeron Adán y Eva en pecado, había un cambio en los seres humanos y el pecado es heredado. Todas las personas después. um, bueno, yo quiero escuchar de ustedes. Ven a un bebé recién nacido, y decimos, oh, qué bonito, tan inocente es mi bebé, es un angelito. No hay no hay nada de pecado en ese bebé, es perfecto. Y en un sentido es cierto, pero ¿en qué sentido es una equivocación hablar así? Por la caída del hombre, hermanos, trae el pecado. Sí, la caída del hombre, el pecado, sí, verdad. Ajá. Sí, Ay, todos contaminados. sí, somos contaminados. Pues se perdió toda la santidad y la justicia que Dios le había dado en ese momento. Entonces, para toda la humanidad. Sí, toda la humanidad tiene pecado. Bien. Entonces estamos en acuerdo que un bebé recién nacido tiene pecado. Amén. Sí, amén, sí. Sí. Puedo decir, yo él nace limpio, él nace bien, pero luego se va, como si se relacionando con papi, con mami, con el mundo, va entonces aprendiendo lo del mal y el bien. Ok. Sí, es fácil de pensar así porque un bebé no puede hacer mucho. Llora, um, A necesita todo esto. ayuda, come, cosas así, pero no vemos cómo funciona todo en su cerebro, ¿sí? Um, pero, como algunos dijeron, hay un pecado original, un pecado heredado, y las escrituras hablan así también. Por cuanto Um, todos pecaron. ¿Mm? Por cuanto, Pero de todas maneras, los niños, inclusive, hemos aprendido y pues yo no lo veía como muy bien cuando mi familia es católica, disculpe que no alce la mano, pero sabemos que los niños se deben bautizar porque vienen con el pecado y es un medio de gracia, el bautismo, y no vienen limpios. Nosotros los vemos limpiecitos porque ellos no, es decir, pero ellos no los contamina el mundo, ellos vienen contaminados desde el pecado original. No es el mundo en el que nos contamina. Como dice por ahí un filósofo, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso es una cuestión de una filosofía de Juan Jacobo Rousseau. Pero no, nosotros venimos mal, nosotros venimos ya con el pecado y venimos con la tendencia al mal. O sea, eso no lo adquirimos, eso venimos ya con esas tendencias. Que pasa es que de niños no las manifestamos o los vemos muy lindos porque no queremos verlos y no bonitos. Muchas gracias, pastor. Disculpe que me metí ahí sin alzar la mano. No, está bien. Sí, por eso los medios de gracia, aún para los bebés, el bautismo en particular. Yo bauticé a mi hija la semana pasada, el domingo. Um, entonces ella solo tenía
7 días de edad y fue bautizada. Parte de la familia de Dios y todos sus pecados fueron perdonados en el bautismo y ella recibió el Espíritu Santo y la fe. Y eso es de suma importancia porque las escrituras nos enseñan que todas las personas, incluyendo los bebés, tenemos el pecado, tenemos culpa, ah, y tenemos las consecuencias del pecado también. El Salmo 51 dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Entonces, aunque aún antes de que nacimos, teníamos el pecado también. También en Romanos capítulo 3, versículo 12 dice, todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es todas las personas ah, que tienen ese problema con el pecado. No hay ni siquiera uno que hace el bueno. Bien. Hay un voluntario para leer. Oh, lo siento. Hermano Line, yo veo tu mano. Sí, añadiendo algo también dice que el pecado es heredado, como siempre se lo dice, ¿no? Entonces, no sé, para la fe católica yo soy, pues Jesús dice antes de ir al cielo a los apóstoles, dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos enseña de que nosotros somos creados como una criatura, mientras no nos bautizamos, dice que no somos hijos de Dios. Entonces, por eso es importante, dice el bautismo, para nosotros formar parte de ser hijos de Dios. Y mientras tanto, si no nos bautizamos, dice que nosotros apenas somos unas criaturas. Eso es lo que yo entiendo según mi religión. Gracias. Sí, sí, muy bien. Que depende en la traducción, sí, pero que bautizan a todas las naciones. Entonces los bebés son parte de todas las naciones, ¿verdad? Hay otros versículos que dicen que familias enteras fueron bautizados y esto también ah, fue el normal para la iglesia temprana en los siglos después de Cristo. Hermano Guillermo, por favor. Sí, pastor, le quiero agregar lo siguiente, pues sí, si bien es cierto que el niño no tiene un uso de razón, pero el Espíritu Santo después de bautizado empieza su obra. Y él empieza su obra después de que recibimos al Espíritu Santo. De niño, y cuando nos bautizamos y recibimos verdaderamente ese bautismo donde morimos al pecado y nacemos para Cristo. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando en el niño y cada vez sabe que la semilla está ahí y uno como padre sabe que si los hijos los bautizó, uno sabe que en algún momento esa semilla va a brotar. Eso quería agregar, estimado pastor. Sí, sí, muchas gracias sí, por compartir. Que el Espíritu Santo puede obrar aún en un bebé. Él es Dios, Él puede hacer todo. Y la verdad es que un bebé tiene su cerebro y no entendemos exactamente lo que pasa en su cerebro, pero hay razón y hay todas las capacidades para tener la fe, para creer en Dios, para arrepentir de sus pecados. Todo eso está presente. Y, ok, bueno, hermano Álvaro, por favor. Sí, sí, hermano,
entiendo todo lo que usted nos está explicando ahorita, pero yo no quiero quedarme con ninguna duda, porque por eso es lo que estamos ahí en esta academia estudiando. Eh, Vemos que los niños ya nacen con pecado, es cierto. El salmista lo dice aquí en el Salmo 51:5, como lo acabamos de ver, y en Romanos 3:12, que no hay ninguno que no haya pecado. La pregunta es, entonces, ¿por qué Jesús, José y María, se esperaron 30 años perdón, ¿por qué Jesús a los 30 años lo bautizó Juan el Bautista entonces? Esa es mi pregunta, no es que esté en contra, sino porque veo una contraparte ahí. Ok, no, Así, sí, está bien, es una buena pregunta. ajá, Parte de esto es el bautismo, es algo muy nuevo. El bautismo tiene su poder de Cristo y nuevo en términos ah, de la historia. No existía antes de Cristo, antes de Juan el Bautista. Lo que Juan estaba haciendo fue algo muy nuevo en el tiempo. Y, y Jesús no empezó su ministerio antes que él tenía 30 años. Pero él cumplió todo la ley antigua que estaba. Entonces, ellos presentaron a él como un bebé al templo con 8 días de edad. Um, También dio su circuncisión. Todo eso pasó, él cumplió la ley. El bautismo es algo muy nuevo, es algo del Testamento Nuevo, no existía antes. ¿Contesté su pregunta? enterado, pastor, sí, gracias. Entonces vemos que es nuevo, entonces esto ya, por lo que lo estamos viendo ahora, pero siempre yo pienso que debemos también seguir la imagen de Jesús, porque Sí, que es. nosotros que seguimos en la imagen de Jesús. No sé cómo ve usted, también ahí. ¿Puedo entrar en la conversación? Yo, Ah, sí, yo también pienso que realmente el bautismo, pues prácticamente desconocemos nosotros del bautismo hasta que nosotros nos venimos a Cristo. Una vez nosotros venimos a Cristo, aprendemos que eso es un mandato, nos bautizamos. Eso es lo que se hace. Así que yo entiendo que el bautismo no es para salvación, sí es un mandato y hay que obedecerlo. ¿Ves? sí, he escuchado este ah, punto de vista antes también. Ah, y podemos discutirlo en privado si quieren. Um, Eso no es el tema que examinamos hoy. Lo importante es que ah, hay pecado en el mundo y aún un bebé tiene ese pecado, tiene esa culpa, tiene las consecuencias del pecado y vemos esto porque aún los niños, los niñitos, los bebés mueren y es muy triste que mueran. Pero eso es el resultado del pecado. Um, en su amor, Dios nos dio los medios de gracia, su palabra, el bautismo, la Santa Cena, y por medio de esos, Él crea la fe, obra la fe en una persona, um, y da la salvación. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen que el bautismo salva a una persona. Ah, y que no somos salvados por obra, sino por gracia. Entonces, si el bautismo solo estaba una obra, no tiene poder para salvar. Um, por eso y por lo que siempre hicieron la iglesia, sabemos que los niños, el bautismo también es para los niños que crean la fe que obra la salvación um, y que es eficaz.
Sí, pero sí, eso quizás es algo que necesitamos estudiar un poquito más otro día por hablar de ese en privado, hermana. Enterado, pastor. Muchas gracias por su Ok, muy bien. explicación. Gracias, pastor. Sí, sí, gracias por las preguntas, son preguntas buenas. Hermano Guillermo, por favor. No, sí, pastor, quería pues agregar lo siguiente. El bautismo no, pues obviamente que es un medio de gracia y sabemos que Cristo se bautizó porque es que Él estaba dándonos ejemplo de muchas cosas, así como lavó los pies de los apóstoles, nos estaba enseñando la humildad en el bautismo, él mismo es la institución del bautismo. Pues, él lo bautizó y, y el instrumento ahí utilizado fue Juan Bautista, que había sido destinado como el profeta, que era después de él, pero que dijo, cuando decía que él es antes que yo, entonces, y a pesar de que Juan era mayor, pero sí, Jesucristo estaba ahí cumpliendo, y prácticamente para mí es la institución del bautismo, así como cuando la última cena, la institución de la Sagrada Eucaristía. Entonces, así lo miro yo y lo entiendo. No sé mis hermanos cómo lo verán, pero es un medio de gracia y va a desarrollar la fe más adelante. En algún momento la desarrolla, porque yo por experiencia lo puedo decir, a mí me bautizaron de niño en la católica y fui muy renuente a la iglesia católica por muchas cosas. Y ya de adulto me gustó pues las iglesias reformadas. En este momento estoy con la luterana, yo me bauticé en la cuadrangular, pero en este momento estoy asistiendo en Medellín a la iglesia que hay en Medellín, que hay varios pastores ahí, unas excelentes personas, y miro pues que a pesar de que de niño me bautizaron y no tenía uso de razón, yo sé que esa semilla la tenía ahí y se me está desarrollando y ahora quiero desarrollarla y acepto por gratitud con Dios, por gratitud hacia Jesucristo, hacia mi Padre Celestial, porque le respondo con gratitud, no con obras para que las obras no me van a dar la salvación, me lo da la fe y la gratitud que tengo con mi Creador. Hasta ahí, pastor, esta es mi intervención. Gracias. Sí, es un tema muy interesante. El bautismo y el pecado original, los medios de gracia. Um, ¿Ya hay preguntas sobre eso? Sí, por favor, hermana. Ay, lo siento, su micrófono otra vez. Ok. Sí, hermano, aquí en Colombia en todas las iglesias eh, nunca bautizan niños, se bautizan los adultos. Los niños son presentados al Señor. Niño que nace inmediatamente lo presentan al Señor y los padres se comprometen a levantarlos en el temor del Señor. Ya cuando tienen uso de razón son bautizados. Entonces, primera vez que yo oigo que la iglesia cristiana puede bautizar niños, bebés. Sí, ok. Sí, hay diferentes, algunas iglesias hacen el bautismo diferente. La iglesia luterana enseña que bautizamos los niños, los bebés, porque el bautismo no es obra de nosotros hacia Dios, algo de obediencia, sino es un medio de gracia. Entonces es un medio que Dios utiliza para dar la gracia, para dar la salvación, para dar el perdón. Um, y eso también es como habla las escrituras sobre el bautismo. Pero gracias por compartir. Hermano Line, por favor.
hermano Line. Sí, yo creo que es un tema muy importante que lo debemos hablar por interno, creo, porque cada quien defiende su religión, creo, y creo que más va a haber una confusión que no es el momento para eso. Entonces continuemos, creo, y eso dejémoslo para interno, si nos interesa, sí, porque más va a haber una confusión. Gracias, esa es mi intervención. Ok, gracias. Sí, sí, buen dicho. Debemos seguir adelante. Entonces, vemos aquí en Romanos capítulo 5, por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos otra vez que todos los humanos pecan y experimentan la muerte como consecuencia de ese pecado. La Biblia es muy clara de eso, que todos fallamos, no hay ningún inocente. Dos cosas sobre el pecado original. Es una culpa y es una corrupción, es decir, que es pecado real y tiene culpa una persona con el pecado original. Merece la muerte, merece el infierno. Y también una persona con pecado original tiene esa corrupción hereditaria de su naturaleza y esa corrupción, por esa corrupción, esa persona está en contra de Dios siempre, no puede hacer su voluntad, no quiere hacer su voluntad, sino quiere pecar, quiere seguir a la voz del diablo y no la voz de Dios. Pero hay buena noticia en todo esto también, porque como Romanos capítulo 5, versículos 18 hacia 19 dicen, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos de justos. Entonces, todos nosotros hemos recibido el pecado original de Adán, esa corrupción, esa culpa, pero y todo fue del pecado de un hombre. Pero también recibimos la justicia, el perdón, la vida perfecta de un hombre, y este hombre es Cristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió en una cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados. Y un día todos nosotros vivimos en comunión perfecta con Dios de nuevo. Como en el huerto, vivimos con Dios y lo veremos cara a cara en perfecta comunión. Apocalipsis versículo 20, o capítulo 21, versículo 3 dice, entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él estará presente con nosotros otra vez en esta perfecta comunión. La barrera del pecado quitado, no nos estará no más, sino nosotros y Dios en perfección. Muy bien, hermanos. ¿Hay preguntas, comentarios hasta aquí antes de cerramos la lección?
Todo muy bien, estuvo interesante, pastor, y muchas gracias. Yo creo que para mí, digamos, todo muy bien. Muchas gracias. Excelente, pastor. Muy buena clase. Dios les bendiga. Muchas gracias. Entonces, antes de salimos, yo quiero darles la tarea. Yo voy a compartir la tarea en el chat, pero es ver el video para la lección 4 y vamos a leer casi 4 capítulos de Génesis, capítulo 6 hacia capítulo 9, versículo 17. También serían algunas preguntas para considerar, para que podamos platicar de las preguntas al principio de nuestra próxima clase, ¿verdad? Y finalmente, yo quiero darles la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, una excelente clase. Gracias por toda la participación, todas las preguntas, todo el ánimo de la palabra de Dios. Hasta la próxima clase. Dios les bendiga. Sí, muchas gracias a Amén. usted y a todos los Muchas hermanos. gracias. Muy Amén. interesante. Amén. Siempre, muchísimas gracias. Dios los guarde a todos. Gracias. Igualmente a cada uno. Ok. Chao. Bendiciones. Mm.